Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un preguntas y respuestas, ok. Como ya, bueno, hace unos días yo puse una publicación, un post en la pestaña de comunidad de mi canal. Y bueno, básicamente les puse que ahí podían comentar preguntas para que las respondieran, preguntas y respuestas, ok. Así que bueno, vamos a ir con eso. Y bueno, voy a empezar con este comentario de Daniel, ok, el cual dice: tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo conocí Rivals? Ok, sobre cómo conocí Rivals, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo lo conocí, pero básicamente yo recuerdo que en su momento, cuando jugaba Slap Battles, ok, empecé a jugarlo un poco, pero no a este punto, ok, a nivel 30, algo así estaba, ok. Hasta que cuando me banearon de Slap Battle, yo decidí pasarme al Blox Fruits y cada tanto jugaba Rivals, hasta que un día ya dejé Blox Fruits porque estaba lleno de, o sea, había muchos hackers, pero de los que molestaban, de los que quitaban bounty a cada rato, y, y además no sacaban casi actualizaciones, así que decidí pasarme a Rivals y ya ahí empezar a jugar, ver configuraciones, un montón de cosas hasta llegar a, bueno, al nivel 250 y bueno, empezar a echar mejor y demás, ok. Luego dice: 2. ¿Por qué hiciste seguir con ese juego y no cambiar? Bien, la verdad no es como que tengo una razón, ok. Simplemente es que me divirtió mucho ese juego, me parecía bueno. Y básicamente me empezó a gustar más que otros juegos, ok. Es verdad que a día de hoy hay muchos hackers, ok, mucho cheater, mucho floater cheater. De hecho, la leaderboard está lleno de cheaters, pero la verdad prefería seguir con ese juego, ok, porque me empezó a gustar bastante, la verdad. Lo prefiero más a día de hoy que Blox Fruits, que Forsaken, que otros juegos, ok, que juego en Roblox. Así que bueno, esa es la respuesta, ok. Bien, siguiendo con otra pregunta, está aquí una de Lucas, ok. Dice: hola, si te banean de Rivals, ¿qué jugarías? A ver, aquí, para empezar, no creo que me baneen de Rivals, ok, pero si me banearan de Rivals, diría o que vuelvo a Bloxruit, o podría ir, pasarme a Forsaken, ok, pero la verdad no sé, o sea, probablemente me pase a Forsaken o a Bloxruit de nuevo, ok. Luego dice que cómo conocí Roblox, ok, cómo conociste Roblox. La respuesta a esta pregunta, la verdad, si no mal recuerdo, yo en su momento, hace unos años ya, hice unos amigos, ok, y con esos amigos yo jugaba Stumble Guys, ok, y de ahí uno de ellos, bueno, todos ellos jugaban Roblox y me lo decidieron mostrar, y bueno, así fue como conocí Roblox, ok. Y la última dice que cómo puedo aparecer que sí puedo aparecer en el video, y sí, ahí está. O sea, esa sí. Ok, por otro lado tendríamos otra pregunta. Y en este caso solamente quiero pedir, por favor, al comienzo, que por favor mejora la ortografía, ok. Pero bueno, ya dejando de lado eso, sigamos. Face Reveal. Bueno, ¿cuándo harás Face Reveal? Face Reveal, ok, supongo que ya. Podría poner una meta, ok. Podría poner una meta de suscriptores, ok, de subs. Cuando estemos más cerca de tal vez los 200 o 300, podría poner ya una meta para un especial, no sé, 500, 1000 suscriptores, ok. Ya más adelante lo diré, pero diría que a los 500 suscriptores, ok, más o menos. Luego dice: ¿por qué empezaste a subir Rivals? Empecé a subir Rivals porque era el único juego de Roblox, bueno, el único juego en general, ok, que
me divertí, ok, bueno, luego también tendríamos, bueno, eh, luego si lo contamos como juego, también puede contar Kovacs, que es un entrenador de AIM, realmente, que es de Steam, ok. Pero, bueno, sí, también obviamente entro a Kovacs, ok, para practicar el AIM, ok. Pero, en general, porque era el único juego que realmente me gustaba, ok. Luego dice que qué mapa es el que menos me gusta. Acá puedo decir que Visage, ok, el que añadieron en la última actualización. Bueno, no realmente. eh, a ver, no literalmente en la última. O sea, añadieron dos, ok. El de Visage o Villa, no sé cómo lo traduce al español específicamente, pero ese fue el mapa que menos me gusta. O sea, no sirve para nada y siempre que me tocan Ranked o pierdo o para ganar tiene que ser super nubla otra cosa. O sea, no sé jugar en ese mapa, ok. Y luego, ¿cuál fue mi primer arma favorita, ok? Mi primer arma fue el arco y favorita la paintball, ok, si no mal recuerdo. Ok, luego ya tendríamos otra pregunta más, ok. ¿Qué sería? Bueno, aquí tenemos un comentario que dice: hola, mira, mi pregunta es si piensas llegar alguna vez a la tabla de racha fija, ok. Como saben, la tabla de racha de Rivals actual muestra los jugadores que están en línea, ok. Si alguien no está en línea, no aparece en la leaderboard, ok. No sale, ok. Pasa lo mismo solamente con con la tabla de racha y la tabla de ranked. Entonces lo que yo interpreto es que me está diciendo llegar al top 100 real, ok, que sería estar que prácticamente nunca, por más que, eh, o sea, por más que estén todos conectados, yo aún así esté en la tabla, en el top 100, ok. O simplemente que si quiero seguir subiendo mi racha como ahora, ok. La verdad sí quisiera, pero va a estar bastante complicado, ok. Si lo puedo lograr, lo hago, pero si no, seguiré subiendo mi racha como ya lo estoy haciendo normalmente. Ok, la siguiente y última pregunta, ok. Em, no la comentaron en YouTube, ya que la persona que me la hizo no pudo comentar, ok, no estoy seguro de qué tipo de error le dio, pero no pudo comentar en lo que sería la publicación o el post, así que de alguna forma me lo pudo decir por Discord, ok. Así que bueno, aquí va a estar apareciendo en pantalla y básicamente lo que dice es que ¿qué o quién te inspiró a jugar Rivals y cómo conociste a Roblox? Bien, empezando por la primera, eh, la verdad eso creo que ya lo respondí, si no me recuerdo, pero básicamente lo empecé a jugar porque cada tanto lo jugaba hasta que llegó un momento que sí me aburrí de Bloxruits, que era mi juego principal que yo jugaba en Roblox. Así que decidí cambiarme a lo que es Rivals y ya no me fui de Rivals, ¿ok? Y la segunda es que cómo conocí Roblox. Bien, cómo conocí Roblox también lo respondí, que fue por unos amigos con los que yo jugaba otro juego y luego esos amigos me enseñaron Roblox, ¿ok? Y bueno, esas fueron todas las preguntas que puedo responder por hoy. Si quieren que haga una segunda parte, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos.